Como historiadores modernos de la ciencia, muchas veces nos topamos con paradojas verdaderamente fascinantes. Pero honestamente, creo que ninguna es tan profunda y a la vez tan trágica como esta. Imagínense por un segundo. ¿Cómo es posible que un hombre con una sensibilidad inmensa, alguien que amaba profundamente la poesía de John Donne, que leía los clásicos en su idioma original y que estaba totalmente fascinado con la filosofía oriental, terminara dirigiendo la construcción del arma más mortífera en toda la historia de la humanidad? Es increíble, ¿verdad? Bienvenidos a este análisis donde vamos a desentrañar la vida, la mente y la tremenda evolución ética de Julius Robert Oppenheimer. Bien, metámonos de lleno en esto. Nuestra ruta analítica de hoy es bastante clara. Empezaremos explorando su crianza y su mente tan compleja. Luego pasaremos a los catalizadores que llevaron a la creación del arma, nos detendremos en el profundo dilema de la prueba Trinity, analizaremos el choque ético posterior, navegaremos por el asfixiante clima político del terror rojo y finalmente evaluaremos cuál es su verdadero legado como científico. Sección 1. Crianza y mente compleja. El enigma. Para entender realmente las decisiones del hombre que lideró el proyecto Manhattan, tenemos que ir a sus raíces. Nacido en 1904, creció en el seno de una familia de inmigrantes judíos alemanes en una Nueva York súper acomodada. Para que se den una idea, tenían pinturas originales de Van Gogh adornando las paredes de su casa. Su intelecto era tan precoz que lo llevó a pasearse por los pasillos de Harvard y Cambridge casi sin esfuerzo. Ahora, lo que resulta súper interesante sobre esta mezcla de factores es cómo forjaron su visión del mundo. Oppenheimer no era el típico científico calculador, frío y enfocado solo en los números. Para nada. Su educación impulsó un eclecticismo bárbaro. A los 11 años ya dominaba la mineralogía y después aprendió sánscrito por su cuenta solo para poder leer los textos sagrados hindúes. Pero, y aquí viene el contraste fuerte, a pesar de toda esa brillantez, sufría de inseguridades profundísimas, episodios de depresión y esa sensación constante de no encajar en ningún lado, de ser un forastero. Esta mezcla tan inusual hizo que su acercamiento a la física fuera menos sobre datos duros y más sobre una curiosidad, digamos, casi mística por entender los secretos del universo. Sección 2. La creación del arma. El catalizador. 130,000 personas, esa cifra es una locura. Ese fue el número de trabajadores empleados en todo el país en las distintas instalaciones del proyecto Manhattan. Todo esto impulsado, claro, por una carrera desesperada y contrarreloj contra la Alemania nazi. Y es aquí donde vemos una ironía monumental. Pensemos en este enorme esfuerzo militar, logístico e industrial y contrastémoslo con la mente teórica, más bien aislada y filosófica de Oppenheimer. De la noche a la mañana, este académico un poco abstraído, que apenas si se había enterado de la caída de Wall Street, tuvo que transformarse en un líder decisivo al mando del laboratorio secreto de Los Álamos en Nuevo México. Ahora, el verdadero genio de Oppenheimer como director no consistió en sentarse a resolver todas las ecuaciones por sí mismo. Más bien, actuó como el director de una orquesta sinfónica compuesta por los egos y las mentes más brillantes y francamente excéntricas de todo el planeta. Tenía a Hans Bethe haciendo los cálculos exactos de la masa crítica, al prodigio John von Neumann ideando un diseño de implosión esférica que era un dolor de cabeza de precisión, y a Edward Teller, un colega cercanísimo cuyo trabajo fue vital, pero cuyo rol daría un giro bastante oscuro más adelante. Oppenheimer logró alinear a todas estas figuras para diseñar algo de una complejidad que hasta ese momento era simplemente impensable. Llegamos a la sección 3, el dilema de Trinity. El punto de inflexión. Todo ese trabajo exhaustivo, todas esas matemáticas y noques sin dormir convergieron en medio de la nada, en el árido desierto de la Jornada del Muerto en Nuevo México. Fiel a su estilo literario, Oppenheimer bautizó esta prueba como Trinity, tomando inspiración directa de los poemas sagrados de John Donne. Al artefacto en sí lo llamaban, de forma muy discreta, el dispositivo. Imaginen la escena. Son las 5:29 de la mañana del 16 de julio de 1945. Ese núcleo de plutonio que costó miles de millones de dólares producir, finalmente detona, y el resultado es algo que desafía cualquier descripción. Una bola de fuego colosal se eleva formando una nube de hongo de 12 kilómetros de altura. El calor fue tan intenso, tan absurdo, que derritió la arena del desierto transformándola instantáneamente en cristal verde. Y los científicos, que estaban observando a 9 kilómetros de distancia, sintieron una ola de calor como si alguien hubiera abierto la puerta de un horno gigante justo frente a sus caras. Entonces, el punto crucial aquí es desmentir un mito histórico muy popular sobre ese instante exacto. Seguro han escuchado que Oppenheimer miró la explosión y dijo con voz sombría: «Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Bueno, en realidad lo que verdaderamente pasó por su cabeza al presenciar esa luz cegadora fue esta otra línea del Bhagavad Gita: si el resplandor de 1000 soles estallaran a la vez en el cielo.
Fíjense en la diferencia. Esto nos muestra un asombro casi reverencial ante las leyes de la física. Fue un instante de pura maravilla científica, justo antes de que el verdadero y aplastante horror moral de lo que acababan de crear los golpeara de lleno. Sección 4. Necesidad militar y amenaza existencial. El choque ético. Ese tremendo triunfo científico se convirtió en un latigazo ético absoluto en cuestión de semanas. Con la Alemania nazi ya fuera del tablero, el gobierno estadounidense giró el arma hacia el Imperio de Japón. En agosto de 1945, el mundo entero despertó ante la devastación impensable de Hiroshima, y apenas 3 días después, la de Nagasaki. Aquí vemos dos posturas presentadas claramente. Por un lado, el frío cálculo del gobierno, un uso militar visto como estrictamente necesario para forzar la rendición inmediata y, en teoría, salvar incontables vidas al evitar una sangrienta invasión terrestre. Pero por el otro lado, tenemos el creciente horror moral que estaba consumiendo a Oppenheimer. Para él, lanzar una segunda bomba sobre Nagasaki tan rápido era completamente injustificable. Se dio cuenta, con un terror profundo, de que habían abierto la caja de Pandora y sentado las bases para una amenaza existencial permanente, una carrera armamentista que inevitablemente llevaría a la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Sección 5. El clima del terror rojo. La caída. Avancemos un poco y veamos cómo se va construyendo todo esto. La posguerra trajo una dinámica global súper tensa. Oppenheimer, sintiendo todo el peso del mundo sobre sus hombros, empezó a usar su enorme influencia pública para intentar frenar el desarrollo de armas aún más destructivas, como la bomba de hidrógeno. Pero claro, esa postura, sumada a sus antiguas amistades con intelectuales de izquierda en los años 30, lo convirtieron en el blanco perfecto de la paranoia del macartismo durante la Guerra Fría. En 1949 lo presionaron para testificar. 4 años después le revocaron su credencial de seguridad de tajo. Todo esto culminó en una audiencia a puerta cerrada en 1954 que fue francamente humillante. Y el golpe de gracia vino de su propio colega, Edward Teller, cuyo testimonio en su contra terminó por expulsarlo definitivamente de la esfera gubernamental. Quedó marginado hasta que, ya en 1963, John F. Kennedy le otorgó el premio Enrico Fermi en un claro intento de rehabilitación histórica. Nuestra última sección, el legado del científico, más allá de la bomba. Durante sus años de exilio político, encontró un refugio reuniendo a grandes teóricos en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Pero al revisar su vida, los historiadores siempre debaten lo mismo. ¿Por qué este hombre, que básicamente descifró los secretos del átomo para el mundo, nunca ganó un premio Nobel? Y esto ilustra de manera brillante cómo funciona ese premio. El Comité del Nobel tradicionalmente galardona descubrimientos científicos individuales y específicos. Comparemos esto. Científicos como Albert Einstein publicaron cientos de artículos después de la guerra. Oppenheimer, apenas 5. Su verdadero intelecto brillaba en la discusión, en la capacidad de coordinar equipos inmensos y resolver problemas abstractos en tiempo real junto a otros. Era un talento vital para crear la era atómica, definitivamente, pero no encajaba para nada en los moldes tradicionales de un premio Nobel. Para cerrar, nos queda esta reflexión ineludible. Cuando ponemos en la balanza su increíble capacidad para orquestar el logro científico más definitorio del siglo XX y la contrastamos con las terribles e irrevocables consecuencias morales que se desataron, ¿creen que sus aportes justifican un reconocimiento máximo en la ciencia? Estamos hablando de una mente moldeada por la filosofía que paradójicamente terminó entregándole a la humanidad las herramientas exactas para su propia aniquilación. La figura de Robert Oppenheimer nos sigue fascinando, pero sobre todo permanece como una advertencia eterna y un misterio profundo sobre dónde trazamos la línea ética cuando el avance científico parece no tener límites. ¿Qué piensan ustedes?